Bien. Les agradecemos una vez más a cada uno de los participantes la gentileza de haberse cambiado de invitación rápidamente. Logramos superar el impasse tecnológico que teníamos. Para mí es un placer recibirlos en el inicio del curso de muestreo y tamaño muestral para investigación, uno de la serie de NUC que ha generado Universidad Autónoma para la comunidad y que esperamos sea una grata instancia de aprendizaje para cada uno de ustedes. Le da la bienvenida entonces Marisol Hernández, directora de Informática Educativa, y en esta oportunidad me corresponde darle la bienvenida al doctor Ángel Rocco Videla, quien es licenciado en Química, tiene además una larga trayectoria, magíster en Ciencias Bioquímicas, magíster en Educación Ambiental, doctor en Educación, con una larga y extensa experiencia y con quien comparto el privilegio de trabajar en varias investigaciones y publicaciones que tenemos en conjunto. Así que, estimado Ángel, el auditorio es todo suyo. Solo pedirle a los participantes que micrófono y cámaras apagadas para que el sistema no colapse, y las preguntas al final para que Ángel pueda fluir en la explicación que tiene para nosotros. Todo suyo el auditorio, entonces le doy. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todas las personas que en este momento están conectados con nosotros, ¿cierto? Le agradezco su tiempo y su interés en participar en los cursos que actualmente está impartiendo la Universidad Autónoma de Chile. Este curso se llama Muestreo y Tamaño Muestral para Investigación. Yo creo que uno de los principales problemas que todos tenemos cuando vamos a desarrollar una investigación es cómo determinar el tamaño de la muestra ideal para llevar a cabo, ¿cierto?, los objetivos que tenemos en nuestro trabajo. Si bien existen muchas formas diferentes de determinar el tamaño muestral, en este curso nos centraremos en las formas en que podemos calcular y además desarrollar el proceso de muestreo para las investigaciones más comunes que se suelen realizar. Acá, Marisol, si me escuchas, para poder ir avanzando en la presentación, gracias. ¿Por qué debemos determinar el tamaño de una muestra? En cualquier investigación, jamás podemos tomar, ¿cierto?, o evaluar a toda la población que nos interesa. Por lo tanto, siempre trabajamos con partes de una población a la cual llamamos muestra. Esta parte de la población debe cumplir ciertas características, y la más importante es que debe ser representativa. Además de la representación característica, debemos tener una representación que sea matemática. Entonces, cuando yo hago una investigación, tengo que interpolar datos a partir de una muestra que representa una población para poder generalizar esta información y finalmente poder hacer una propuesta. Es decir, ¿cuál es la idea cuando yo determino el tamaño de una muestra? El que esa muestra sea representativa de la población. Por lo tanto, todo lo que yo encuentre en esa población, yo pueda decir que también va a ocurrir o que también se encuentra en la población. Es decir, mi muestra, sus características son las mismas que voy a encontrar en la población. Ahora, ¿existe una única forma de determinar el tamaño muestral? No. Hay muchas formas. ¿De qué va a depender? Del tipo de investigación, ¿cierto? De cuál es la finalidad de mi investigación. Por lo tanto, no existe una única forma matemática para calcular el tamaño muestral. Existen diferentes fórmulas. Y en este curso vamos a revisar las 4 más importantes. ¿Qué vamos a estudiar en este curso?
En este curso, ¿cierto? Vamos en primera instancia a tomarnos un tiempo para hablar de un lenguaje estadístico común. La única forma de poder comprendernos a este nivel es que partamos el curso viendo algunas definiciones básicas. Porque recuerden que las palabras no tienen significado en sí mismas, sino que en un contexto. Por lo tanto, muchos términos que usamos de manera coloquial, muchas veces en estadística tienen otro significado. Por lo tanto, en el curso comenzaremos viendo algunos términos clave. Otra cosa que vamos a ver son los casos más comunes. Una fórmula para cada investigación. ¿Ya? Nos vamos a dar cuenta que dependiendo de la finalidad de mi investigación, es la fórmula que usaré. Y lo veremos a través de ejemplos prácticos. Vamos a ver que existen dos grandes grupos de investigaciones, que es cuando trabajamos con promedios, ¿cierto? O que es cuando trabajamos con proporciones. Cuando hablamos de proporciones, nos referimos a toda investigación que implique una encuesta, con una escala tipo Likert, ¿cierto? Poco, mucho, poquito, demasiado, o dicotómica, cuando las respuestas son sí o no, o categorías de cualquier tipo. Cuando hago investigaciones donde mis instrumentos son de ese tipo, es cuando hablamos de investigaciones de proporciones. Cuando hablamos de promedio, por ejemplo, puede ser el peso de un grupo de niños, la estatura, ¿cierto? Todo aquello que yo pueda medir en forma continua y sacar promedios, notas, ¿cierto? Distancias, un sinfín de ejemplos diferentes. Ahora, no es solamente relevante el aprender qué tipo de fórmula vamos a utilizar para calcular el tamaño de la muestra. Porque si no hago el procedimiento de seleccionar la muestra de manera adecuada, ¿cierto? Todos mis cálculos no van a ser muy útiles. Entonces, cuando yo conozco el tamaño muestral, es el primer paso. El siguiente paso, ¿cierto? Es la forma en que voy a recolectar los datos, ¿cierto? Y eso va a depender de las características tanto de la población como de la finalidad de mis estudios. Es decir, en nuestra segunda parte, una vez que hayamos aprendido las formas para calcular el tamaño de la muestra, vamos a ver cómo voy a seleccionar los individuos dentro de la población. Ahora, vamos a ver también algunos casos especiales, porque como no siempre existe una fórmula matemática única y muchas veces nos basamos en criterios, vamos a ver algunos casos especiales, ¿cierto? Donde más que un cálculo matemático o una fórmula en sí, se utilizan ciertos criterios para poder establecer cuántos sujetos debo calcular. Por ejemplo, cuando tenemos que calcular el tamaño de una muestra para hacer un piloto, por ejemplo, o lo que generalmente nos resulta más complejo, cuando nos piden que tenemos que validar un instrumento. La validación de instrumentos yo creo que es uno de los problemas más grandes que uno tiene, porque siempre te preguntan, ¿cuánta gente debo encuestar para poder validar mi instrumento? Bueno, en este curso veremos diferentes criterios que nos permitirán establecer la forma más adecuada para calcular el tamaño de la muestra en este caso. ¿Mm? Ahora, una parte muy relevante. ¿Cómo vamos a evaluar el curso? Porque claro, muchas veces da susto un poco cuando me dicen que el curso es de cálculo y que voy a tener que empezar a meterme con matemáticas, ¿cierto? Se puede ver un poco atemorizante, pero en realidad el sistema de evaluación, ¿cierto? Está pensado en el estudiante que ha sido minucioso, ¿cierto? En el desarrollo del curso y ha seguido las instrucciones y se ha tomado el tiempo para replicar los ejercicios y los contenidos que se van viendo en el desarrollo del módulo. La evaluación final, ¿cierto? Se va a desarrollar a través de un cuestionario automatizado, ¿ya? Pero que está cronometrado y que tendrá dos oportunidades para rendirlo. Por eso es importante, ¿cierto? El que se tomen su tiempo para desarrollar el curso, vayan viendo el material complementario y vayan desarrollando los ejercicios
de manera pausada y utilizando correctamente los tiempos, porque la idea es obtener una buena calificación al final. Para aprobar el curso, debe completar la revisión, primero de todos los contenidos de estudios, y desarrollar la evaluación con una nota de aprobación 4.0. Eso quiere decir que debe obtener o debe contestar correctamente al menos el 60% de las preguntas de la evaluación final. ¿Qué vamos a aprender en este curso? Por un lado, vamos a ver los casos más comunes en que yo debo calcular el tamaño muestral. Vamos a ver las fórmulas y cómo estas están compuestas, porque eso es muy importante. Muchas veces uno encuentra software en línea, ¿cierto?, que te calculan automáticamente el tamaño muestral, pero como no existe una única fórmula, no siempre, ¿cierto?, esos software que lo hacen de forma automática nos van a servir. Pero si yo entiendo cuál es la fórmula matemática que está detrás, ¿cierto?, yo puedo seleccionar el software que responde mejor a mis necesidades. E incluso no es necesario usar un software y puedo utilizar directamente mi calculadora. Además, al yo entender y comprender las fórmulas estadísticas que están detrás, yo puedo tomar mejores criterios. Porque muchas veces creemos que algunas cosas son absolutas. Siempre nos han dicho, trabaje con un 95% de confianza, por ejemplo, en estadística, o a veces hemos escuchado algo así. Pero eso es un criterio del investigador. ¿Ya? Hay muchas componentes o muchos valores que uno utiliza en las fórmulas estadísticas para tamaño muestral que en el fondo tienen que ver con los criterios o el grado de exigencia o rigurosidad que espera el investigador. Entonces, el conocer cuáles son estos valores que yo puedo modificar, ¿cierto?, es importante. Además, ¿cierto?, vamos a ver criterios para determinar el tamaño muestral. El tamaño muestral no es una fórmula que es cerrada, sino que tiene que ver con criterios, ¿ya? Principalmente. Es decir, ¿qué es lo que busco yo matemáticamente? Busco que mi muestra represente a la población, ¿ya? Y no necesariamente cuando tengo poblaciones extremadamente grandes, el lograr esa plena representatividad a veces no es posible, pero cuando yo tomo buenos criterios, puedo acercarme lo más posible a esa real representación de la muestra, ¿ya? Y vamos a ver tanto cuando lo trabajo para promedios como para proporciones, encuestas y algo que nosotros solemos no hacer frecuentemente, que son las pruebas piloto, ¿ya? Que acá yo lo tomo como un punto importante, porque recuerden, siempre es valioso el realizar la prueba piloto, ya que es la mejor forma de saber si mi trabajo está bien orientado o no antes de tomar el riesgo de hacerle una población muy grande y en el camino darme cuenta, ¿cierto?, que hay algunos errores de procedimiento que yo no me percaté. Y en la segunda línea de aprendizaje va a tener que ver con la forma correcta de seleccionar sujetos dentro de una población. Muchas veces nos olvidamos que cada población tiene sus propias características. Por lo tanto, la forma de escoger una persona dentro de un grupo va a depender también de las características de este grupo. Es decir, no basta con que me digan, mira, tu tamaño de población son 80 y yo tomo 80 personas los primeros que entraron, sino que tengo que, antes de eso, estar muy claro las características que tiene mi población. Y así yo saber la mejor forma de seleccionar hasta lograr el tamaño muestral que deseo. ¿Qué se recomienda en este curso? A ver, cuando ustedes vayan desarrollando el módulo, se van a encontrar con diferentes recursos, ¿cierto? Ya sea link para páginas web, link para que vean algunos videos, algunas lecturas complementarias. Siempre es recomendable tomarse el tiempo de revisarlos. ¿Por qué?
porque nos permite muchas veces aclarar dudas, corroborar si lo que comprendimos de la presentación en la clase o del módulo es la adecuada o no, ¿cierto? Y además muchas veces estas lecturas nos contribuyen con nuevas interrogantes. Ahora, la lectura y material complementario siempre va a estar basado en artículos o publicaciones indexadas. Las publicaciones indexadas, ¿cierto?, van a corresponder a todo artículo que yo pueda encontrar en alguna base de datos que me respalde el hecho que dicha información es veraz. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos Cielo, pero también tenemos algunas bases de datos internacionales como Dialnet, ¿cierto? Web of Knowledge, Scopus. No hay que olvidar que cuando queremos hacer investigación, debemos estar claros que nuestras fuentes son fiables. Y no siempre Google, ¿cierto?, nos dice la verdad, nos dice lo que la gente escribió en alguna parte, pero no necesariamente esa información es veraz. Por lo tanto, en este curso, ustedes encontrarán material complementario que habla sobre la forma correcta de determinar el tamaño muestral a partir de otras investigaciones o de material respaldado por bases de datos confiables. Y otra cosa, la práctica hace el maestro. Durante el desarrollo del curso hay pequeños desafíos, ¿cierto?, donde ustedes podrán replicar algunos de los problemas o de los ejercicios que hicimos. Se explicará también, por ejemplo, el uso de Excel, porque no siempre uno cuenta con un software de estadística que nos permita, ¿cierto?, hacer los cálculos. Pero hoy en día Excel, con unos pequeños ajustes, ¿cierto?, nos permite hacer los mismos cálculos que podemos encontrar en programas como Stata o SSPS. Por lo tanto, hagan las prácticas que se sugieren, ¿cierto? Aunque muchas veces a alguien le puedan parecer sencillas, el practicar hace al maestro. Bueno, esto ha sido una forma muy compacta porque me interesa mucho el poder dedicar más tiempo a las consultas que ustedes tengan, porque yo creo que muchos de ustedes tienen varias consultas antes de comenzar el curso o algunas dudas que quieran aclarar antes de comenzar, o si es que alguno ya ha revisado algo, no sé si han tenido acceso aún o no al curso. Entonces, me gustaría mucho el que ustedes a través del chat fueran planteando sus dudas, ¿cierto? ¿Qué intereses tienen? Porque también a nosotros nos interesa conocerlos y saber cuáles son sus necesidades en el ámbito de la estadística. Perfecto, doctor Rocco. Vamos a ver cuáles son las consultas del auditorio, cuáles son las temáticas en las cuales quisieran profundizar y vamos entonces a ir observando. Hay varios usuarios ya Escribiendo, sí. escribiendo, así que preguntas hay bastante. Mientras llegan las preguntas, creo que usted tocó un tema que es tremendamente sensible y a veces poco conocido y que tiene que ver con el porcentaje de confiabilidad que se utiliza eh, para demostrar, ¿no es cierto?, que la investigación fue adecuadamente diseñada. ¿Qué le sugiere desde esa perspectiva a los estudiantes? ¿Cuál es su Es muy opinión? importante. Ya, es muy importante cuando uno va a determinar eh, el, el porcentaje, ¿cierto? O el índice de confianza, es ver qué investigaciones se han desarrollado en áreas similares a las mías. Porque yo no puedo comparar mi investigación si el nivel de confianza que yo establecí no es el mismo que mis pares. Entonces, antes de yo poder dar un criterio, lo primero que debo hacer es una buena revisión bibliográfica y saber cuáles han sido los criterios utilizados por otros investigadores. Porque recuerden que si yo utilizo diferentes criterios,
se hace más complejo la comparación de resultados. Ya, aquí Alicia nos hace una pregunta. Ya, a ver, vamos a... Un segundo. Ya, a ver, la pregunta que hace Gonzalo, dice Ángel Marisol, muy respetuosamente, ¿cuáles son las herramientas que entrega este curso ya que es autoaprendizaje? Ya, el curso te entrega herramientas que te van a permitir, por un lado, el hacer la parte inicial de una investigación, que es siempre el cálculo del tamaño muestral, ¿cierto? Que es lo primero que debemos establecer al momento de una investigación. Acá te vamos a enseñar la fórmula matemáticas para poder calcularlo y los criterios para poder aplicar ese tamaño muestral a una población para hacer la selección de la muestra. Nos preguntan después, claro, están interesados en hacer investigación mixta, ¿cierto? Y aquí vamos a ver, bueno, las investigaciones mixtas muchas veces implican la realización de una encuesta, ¿cierto? Y lo primero que debemos hacer es la validación de esa encuesta. Acá en el curso veremos cómo determinar el tamaño muestral para validar un instrumento y que generalmente son lo que utilizamos en investigaciones mixtas. Ya, por ejemplo, Alicia nos pregunta, bueno, la pregunta de Alicia se va a poder contestar dentro del curso, que es cuál es el tamaño, la fórmula más adecuada para determinar el tamaño de una muestra en una comuna. Más que el tipo de característica de sujeto, va a depender qué es lo que estás buscando en esa población. Es decir, algún valor que sea promediable o vas a aplicarle alguna encuesta, ¿ya? Pero eso lo vas a poder ver claramente durante el curso. Después, sigamos entonces. ¿Cómo se realiza el cálculo de la parte? Ya, ahí está la parte cuantitativa. Para aquellos que consideran, nos preguntan respecto de dudas más de corte personalizado. No, en realidad era esta la instancia para poder compartir con el doctor Rocco y hacer consultas más de corte personalizado. Tal como consultaba Gonzalo, el resto del material ya está disponible en el curso y es más bien poder, tal como lo planteaba Ángel, ir ejercitando y, y poder responder después de toda esta lectura y ejercitación los ejercicios en el test evaluativo. claro, mire, nos pregunta si tendrán acceso a material de referencia de textos o similares. Sí, durante el curso hay link que les va a permitir descargar algunos materiales complementarios, ¿cierto? Enfocados a profundizar en los temas que se verán durante el curso. Ya, ¿cuál es el error más frecuente al realizar muestreo o determinar el tamaño muestral? Mira, el error más frecuente que cometen los estudiantes es que no diferencian entre si es están calculando una proporción o un promedio. Y muchas veces confunden las fórmulas. Por lo tanto, utilizan fórmulas para tamaño de promedios en proporciones y viceversa. Y muchas veces, cuando realizan el proceso de muestreo, ¿cierto? No toman en consideración las características de la muestra. Por lo tanto, por ejemplo, hay un muestreo que se llama estratificado, que habla cuando la población tiene diferentes estratos. Y muchas veces los estudiantes ni siquiera se plantean si su población es o no estratificable. Y son los principales problemas que hay, que muchas veces calculan un tamaño muestral, toman la muestra y después se dan cuenta que su población tenía estratos, ¿ya? Por ejemplo, tienen que tener claro, antes de tomar el tamaño muestral y antes de hacer el muestreo,
es si, por ejemplo, su estudio va a hacer diferencias entre hombres y mujeres, por ejemplo, o si van a hacer alguna diferencia por nivel socioeconómico, por profesión, etcétera. Eso ya no genera estratos. Entonces, eso implica una forma diferente de hacer de determinar el tamaño de una muestra. Perfecto. A ver, Carlos, vamos a revisar los enlaces. sí, vamos a Respondo revisar los ahí. enlaces. Vamos a mirar qué pasó, por qué no logran acceder. Y si el enlace estuviese roto, pues vamos a buscar una alternativa para dejarles disponible a la Claro. brevedad. Preguntan si vas a compartiste en el curso algunas referencias muestrales reales derivadas de alguna investigación. Mira, en realidad pusimos ejemplos que sean fáciles de trabajar, ¿cierto? Pero en realidad el tamaño muestral, en las investigaciones en general simplemente se coloca el número, es decir, cuántas personas fueron evaluadas. Pero los ejemplos de lecturas, ustedes van a encontrar varios ejemplos de investigaciones reales donde calcularon el tamaño muestral dependiendo de las características de la investigación que se estaban realizando. Claro, pregunta de referencia de muestreos reales. Claro, en las lecturas complementarias hay investigaciones donde se van dando ejemplos de más complejos, obviamente, de los que vamos a ver en la parte del texto como tal, donde explican cálculos diferenciados de tamaño muestral. Yo estoy, Carlos, probando el enlace y me dice que debe estar registrado. Vamos a mirar si es que tiene un valor adicional. Pero en todo caso yo tengo eso te puedo dar un mirror, un portal mirror que tiene también ese artículo. Perfecto. Ya, porque eso yo lo tengo en un portal mirror y te lo mando y lo dejamos accesible ahí. No hay problema. Sí, lo vamos a solucionar para que puedan descargar ese archivo, ¿cierto? Lo vamos a solucionar, ahora yo lo veo y se lo mando a Marisol para que cambie el enlace. Cuando dicen que un dato se obtiene de una investigación, desviación estándar, errores, etcétera, ¿debe ser una investigación que haya realizado con el fin de encontrar este dato o de una investigación similar que haya estudiado la población que yo quiero trabajar? Una investigación similar. ¿Ya? Muchas veces nuestras investigaciones se basan en otras investigaciones o hay similares. Entonces, esas investigaciones, si están bien realizadas, nos indican el error que tuvieron, ¿cierto? O nos van indicando los datos de desviación estándar, ¿cierto? Cuando son datos netamente, cuando son investigaciones cuantitativas como tal. Entonces, esos datos yo los puedo tomar como referentes. Ahora, si mi investigación es totalmente diferente a otras que yo he encontrado, es cuando se recomienda hacer una prueba piloto. Disculpa, Ángel, ¿podrías aclarar un poco más el tema de la prueba piloto para las personas? ¿Ahondar un poco más eso? Cuando yo hago una prueba piloto, es probar, ¿cierto? Las mismas, el mismo procedimiento de cálculo que yo realizaría en la población o en la muestra de mi población, ¿cierto? De manera de poder encontrar ya sea los valores estadísticos que necesito para calcular el tamaño muestral, ¿cierto? Y al mismo tiempo también ver los errores procedimentales que pueda tener. Por ejemplo, para calcular el promedio del peso
de los estudiantes de una comuna del colegio, la fórmula me pide algunos datos previos, como saber la desviación estándar o el error. Como lógicamente tal vez sea el primer estudio que se haga, para poder tener una aproximación, yo hago una prueba piloto, que es una prueba con un grupo aún más pequeño que el tamaño muestral, simplemente con la finalidad de obtener esos datos. Además, a través de la prueba piloto, yo puedo corroborar o plantear la necesidad de generar, por ejemplo, muestreo estratificado. Yo puedo, a través del piloto, podría darme cuenta, por ejemplo, que, oye, mira, hay diferencia entre mujeres. Por lo tanto, cuando haga el muestreo, perdón, cuando haga el muestreo para obtener el tamaño de mi muestra, tenga que hacerlo estratificado. O tal vez yo me dé cuenta que existen diferencias dependiendo del tipo de colegio, ya si estoy evaluando niños. Entonces, el piloto me va a permitir hacer todo eso, determinar la desviación estándar y el error para poder calcular el tamaño de la muestra y además poder establecer la mejor forma de muestreo dentro de las que tengo disponibles. Sí, el capítulo 5 lo vamos a tener que, les voy a mandar luego a Marisol un link para que ustedes lo puedan descargar desde otra plataforma. Ya para que lo puedan descargar, ¿no? Eso lo podemos ver nosotros acá. Siguiendo entonces con la explicación que daba, ¿eso opera tanto para tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico o solo para Claro, lo probabilístico? eso nos serviría tanto para los datos, para los tipos de muestreo probabilísticos como no probabilísticos. Ahora, generalmente los no probabilísticos están más basados en criterios de inclusión y exclusión solamente, ¿ya? Por lo tanto, el pilotaje en ese caso tiene más un sentido de probar los instrumentos y metodología más que una forma de obtener información para calcular el tamaño muestral. ¿Mm? En cambio, cuando es probabilístico, el piloto entrega mucho más información que yo sí requiero para hacer el cálculo del tamaño muestral y además el poder calcular la forma de muestreo, establecer la forma de muestreo. Entonces, en ese sentido, el cálculo estadístico, ¿cierto?, es mucho más útil para las muestras de tipo probabilísticas. Ok. Lo que pasa es que hoy en día con los trabajos mixtos, uno muchas veces hace el piloto, por un lado, para evaluar el instrumento, ¿cierto? Y después Sí, yo también iba lo a utiliza, preguntarte eso, claro. claro, para ver si el instrumento tiene consistencia desde el punto de la comprensión por parte de la persona que va a ser evaluada, del grupo que va a ser evaluado. Y además, ¿cierto? Me da algunos indicios para poder hacer el cálculo matemático. Entonces, en ese sentido, generalmente el piloto, uno lo hace con esa intención, ¿ya? Uno puede hacer un piloto para probar, hacer la prueba de la comprensibilidad del instrumento a medir, ya que es un tipo de piloto, y otro tipo de piloto es para poder obtener información estadística para calcular un tamaño muestral. ¿Mm? En este caso, nosotros nos centramos en el piloto cuando yo ya quiero determinar el tamaño muestral, es decir, ya comprobé que mi instrumento es consistente desde el punto de vista de la redacción, del uso de las palabras, ¿cierto? Y ahora estoy calculando el tamaño muestral para validarlo estadísticamente. Porque hay que tener ahí, hacer una pequeña diferencia. Cuando yo me encuentro con un instrumento, yo tengo algo que se llama validación semántica y hago un piloto para eso. ¿Qué quiere decir? Que la gente entienda lo que debe entender por las preguntas que yo voy a hacer. Y eso es un tipo de piloto. Y existe otro tipo de piloto, que es el que vemos acá, que tiene que ver para calcular el tamaño de la muestra
¿cierto?, de una población para poder obtener información a partir de un instrumento. ¿Mm? No sé si queda clara la diferencia. Sí, ahí ya queda mucho más clara la diferencia, Ángel. Y en función de lo mismo, cuando no puedo determinar el tamaño muestral. Ya, ahí, por ejemplo, al final vemos algunos criterios. Porque muchas veces, por diferentes motivos, ¿cierto?, es imposible calcular un tamaño de una muestra. ¿Ya? Entonces, uno a veces utiliza algunos criterios. Ahí, por ejemplo, nombramos uno que es como el más utilizado, que es el del teorema del límite central, que es cuando estadísticamente se establece cuándo una muestra es grande. Porque a veces te dicen, mira, que la muestra sea grande, pero la palabra grande no tiene una definición cuantitativa. Entonces, hay un teorema que nos define, para razón de estadística, ¿cierto?, cuándo una muestra va a ser considerada grande, ¿cierto?, que es uno de los últimos tópicos que se ve al final del módulo. ¿Mm? Y eso lo utilizamos solamente cuando no tenemos forma alguna de determinar el tamaño de la muestra. Y en el caso cuando no tenemos la posibilidad de determinar la muestra y tenemos que hacer un piloto, ¿hay también alguna fórmula para llegar a Hay ese criterios para valor? establecer el tamaño de un piloto, ¿ya? Ya, Porque que tienen que ver también con los mismos criterios del el teorema del límite central, que están muy ligados. perfecto. Preguntan acá, ¿existen consideraciones especiales cuando hablamos de diagnóstico? Pienso en diagnósticos institucionales. Ya, cuando hacemos un diagnóstico institucional, ¿cierto?, generalmente aplicamos instrumentos, ¿cierto? Algún test, alguna encuesta, que previamente o está validada, ¿cierto? O si el instrumento tiene netamente una finalidad de conocer o describir la población, porque recuerden, a ver, este es otro tema, pero cuando yo que genero un instrumento, no es necesario validar un instrumento si la única finalidad es describir la población. Basta que las preguntas sean consistentes semánticamente. Cuando yo hago un diagnóstico institucional, ¿cierto?, se supone que lo ideal es llegar a toda la institución. Se esperaría que toda la institución conteste el instrumento. Lógicamente, jamás lo vamos a lograr. Las instituciones están estratificadas. Por lo tanto, si yo sé que es imposible el poder evaluar a toda mi institución, debo definir cuáles van a ser las unidades o estratos, ¿cierto?, que yo voy a tener dentro de esa institución. Por ejemplo, dado el tipo de instrumento, yo necesito conocer las respuestas de estudiantes, profesores y autoridades. Tengo tres estratos. Y entonces yo en cada uno de ellos debo tener una muestra que sea representativa. Entonces, cada uno de ellos los trabajo como una pequeña población. La población de alumnos, la población de profesores y la población de autoridades. Y ahí yo tengo mis tres estratos y cada uno en sí son una mini población. No sé si queda claro cómo calcular. Entonces yo, para cada una de ellas, aplico el cálculo de un tamaño muestral pensando que es la población. Pero ahí es importante hacer bien la descripción de los estratos. Perfecto. Si tú tuvieras que darle alguna recomendación a los participantes que se están adentrando en la investigación cuantitativa y lo que implica el La muestreo mezcla también. Claro, y la mira, misma. claro, mira, este desarrollo tiene que ir yendo por partes. Por eso nosotros comenzamos con el tamaño muestral. Cuando tú comienzas una investigación, muchas veces uno parte generalmente viendo aspectos a veces más elevados, pero lo más básico es saber, bueno, cuánta gente necesito para poder, ya sea validar mi instrumento, obtener la información que necesito. Y el primer acercamiento que uno hace es a través del tamaño muestral. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el tamaño muestral y hago y designo o elijo
la forma de muestreo, a veces me empiezo a dar cuenta que lo que yo pensaba una tremenda población es una población con estratos o es una población con subgrupos. Entonces, es muy importante el hacer el trabajo, tamaño muestral y tipo de muestreo. Porque ahí es cuando yo me doy cuenta cómo yo puedo dividir mi investigación, ¿ya? O qué variables nuevas me estoy encontrando cuando yo tengo que definir, por ejemplo, cuál va a ser el tipo de muestreo. O simplemente a veces tomar la decisión, oye, yo estoy trabajando con un promedio o una proporción. ¿Mm? ¿Qué es lo que me estoy preguntando? ¿Algún valor que es cuantificable o saber cuántas personas de un grupo cumplen una cierta característica? Y eso me va a ir cambiando mi investigación, porque una investigación que trabaja en proporciones podría ser netamente cualitativa o mixta, e implicar crear un instrumento. O si mi investigación es netamente cuantitativa para medir, tal vez yo deba hacer una excelente estratificación de mi población antes de hacer la toma de muestra. Y eso me va a implicar cambios fundamentales en la metodología. Por eso siempre uno debe comenzar, después de haber planteado mis objetivos, mi finalidad de investigación, el hacer el ejercicio de el cálculo del tamaño muestral y establecer la técnica de muestreo. Porque muchas veces esto que se puede ver de repente tan sencillo, una vez que uno lo aprende a calcular, te va dando información relevante o te va generando preguntas que a veces tú no eres capaz de contestar y te das cuenta que tienes que volver al proceso de planteamiento metodológico. No, no vamos a ver el sistema de remuestreo, ¿cierto? Porque el remuestreo muchas veces, a ver, el remuestreo tiene que ver cuando tú haces replanteamientos o revalidaciones de instrumentos, pero generalmente uno hace remuestreo cuando uno ha hecho eh, otro tipo de cálculos estadísticos más complejos. Por ejemplo, uno ya ha hecho una línea de investigación completa, ¿cierto? Y establece algunos parámetros que uno encuentra relevantes. Entonces uno establece que es necesario hacer una fórmula diferente para establecer el muestreo y comparar si mis datos anteriores son consistentes con los nuevos datos. Por ejemplo, algo muy sencillo. Yo tomé de una población, obtuve datos y al final los datos me dan la idea que tal vez yo esté trabajando con subunidades dentro de estratos. Entonces yo replanteo el proceso de muestreo, repito todo de nuevo y hago un remuestreo para poder darme cuenta si lo que yo obtuve en la primera investigación es consistente con lo segundo o yo lo que hice fue un mal muestreo la primera vez. Pero a ese nivel no llegamos en este curso. Simplemente nos basamos en lo más básico, que es para la introducción al proceso de muestreo. Porque también hay otro tipo de muestreos que tiene que ver con algunos muestreos para epidemiología, donde se utiliza mucho el sistema de remuestreo. Preguntan acá la diferencia o al final, ¿no es cierto?, entre el concepto de universo y población. Claro, a ver, el universo es Equivalente, Es que partamos por depende, ahí. claro, es que, mira, cuando hablamos de el universo, hablamos de todo, del todo, ¿ya? La población y el universo a veces es mucho más grande porque obviamente hay menos criterios para definir el universo. La población, ¿cierto? Es una parte del universo que cumple características un poco más, a ver, que están mucho más cercanas a mi investigación. Por ejemplo, mi universo pueden ser estudiantes chilenos o estudiantes, ya, estudiantes. Estamos hablando de toda la gente del planeta prácticamente, ¿cierto? En cambio, cuando yo defino ya mi población, tengo criterios mucho más definidos, ¿cierto? Y que cumplen todos los criterios para ser parte de mi investigación. ¿Mm? Es decir, por ejemplo, mi población, que mi universo son los estudiantes, pero mi población tiene que ser, estos estudiantes deben ser chilenos, deben ser universitarios, deben ser de carreras diurnas. Y empiezo a hacer una serie de criterios que me van definiendo quiénes son sujetos de mi investigación. Y ahí yo tengo mi población.
Y una vez que yo he definido esa población, ahí yo puedo obtener o calcular una muestra. En términos sencillos, el universo es quien cumple los criterios más generales y la población es quien cumple los criterios dados por mi investigación, a partir de quienes voy a tomar una muestra. Perfecto. Lo que pasa es que muchas veces uno ya parte la investigación en su cabeza con la población y no con el universo, porque generalmente uno define el universo como algo que es más bien del tipo parte de la formación teórica, pero uno en la cabeza uno parte con la población. Acá preguntan algo más ya Un muestreo para específico. una plantita. Ya, lo que pasa es que, a ver, el muestreo en realidad va a depender de qué es lo que tú quieres saber de la planta. Por ejemplo, en la planta, si tú vas a cuantificar, son muestreos para promedios, ¿cierto? Ahora, son tipo de tamaño muestral para un promedio. Y ahí tú vas a tener que establecer qué tipo de muestreo es el más adecuado. Por ejemplo, cuando se hace con plantas, basta con hacer un muestreo al azar simple, ¿cierto? O si las plantas tienen diferentes características, un muestreo estratificado, ¿ya? Acá estamos viendo un nivel estadístico inicial, ¿cierto? Porque el tamaño muestral es en sí un cálculo inicial. ¿Mm? Pero en tu caso, ¿cierto? Yo creo que no vas a hacer muestreos de tipo proporción, ¿cierto? Porque no, generalmente, excepto que estés buscando características fenotípicas en una planta, tu muestreo, el que tú vas a utilizar principalmente, es el tamaño muestral para promedios, ¿cierto? Y muestreos simples o estratificados, son los más utilizados en agronomía. Y además en agronomía se utiliza mucho, debido a que muchas veces trabajan con las muestras de plantas son escasas, justifican muchos de sus tamaños muestrales basados en el teorema del límite central, ¿ya? Es decir, te recomiendo que lo conozcas bien, el teorema del límite central, porque en agronomía uno utiliza mucho para justificar de dónde, por qué tomaste 45 plantas y no puede ser porque son las que tenía, sino que generalmente uno lo utiliza para ese tipo de trabajos, porque si trabaja en un invernadero o cosas así, obviamente el acceso a muestras es poca. Ángel, y siguiendo con la línea de la investigación eh, que tiene definiciones, ¿no es cierto? Y que hay un, una población que me sirve para monitorear, ¿ya? Supongamos, tal como lo planteaba el participante, ¿no es cierto?, sus plantitas, y Mm, quiere en ese muestreo, el grupo de control también hay alguna forma de determinar cuántos se van al control y claro, cuántos se quedan. claro. Lo que pasa es cuando cuando uno hace estudios comparativos, ¿cierto? Va a comparar dos muestras. Lo primero siempre, obviamente, que el grupo control debe tener iguales características que el grupo que tú vas a evaluar. Y se obtienen exactamente igual. Es decir, para determinar el tamaño de una muestra control, tú tomas los mismos criterios matemáticos para calcular la muestra que va a ser evaluada. Es decir, si yo quiero comparar, por ejemplo, la dieta y comparo personas con la dieta especial, sin la dieta especial, ambos grupos, ¿cierto? El tamaño muestral de ambos grupos, matemáticamente se calculan igual. Lo único que cambia ahí son los criterios de inclusión. Es decir, si yo en mi muestra control, en mi grupo experimental, yo utilicé proporción, fórmula para una proporción y un muestreo estratificado, en mi grupo control tendré que hacer exactamente lo mismo. Tamaño muestral para una proporción y muestreo estratificado. De las investigaciones que te ha tocado asesorar, ¿cuáles ¿Mm? son los errores más típicos que hay respecto de determinación de muestra? Del tamaño muestral.
¿cierto? Los errores más comunes son, como yo lo mencionaba, una pregunta me preguntaba lo mismo, que es, debo estar claro si estoy calculando una proporción, ¿cierto? O un promedio. Y a veces la gente confunde, por ejemplo, una escala tipo Likert, ¿cierto? Del 1 al 5. Ya. Cuando yo hago una escala tipo Likert, aunque yo pueda sumar los puntajes y dividirlos, en realidad eso es una proporción, porque yo quiero saber cuántas personas de una población me contestaron 4. Por ejemplo, las alternativas son del 1 al 4. Yo quiero saber cuánta gente contestó 4, cuánta gente contestó 3, ¿cierto? Y ahí estoy tomando una cantidad de sujetos que contestaron algo de una población. Eso es una proporción. ¿Ya? Aunque yo pueda sumar proporciones, pero en el fondo ahí es una proporción. En cambio, un promedio es eso, un promedio. Cuando yo tengo valores continuos como peso, talla, edad, ¿cierto? Calificaciones, cualquier tipo de valor que tiene un sentido real de ser definido, ¿cierto? E incluso los valores intermedios puedan ser definidos. Me explico. Las notas, yo podría claramente interpretar la diferencia que hay entre una persona que sacó un 4 y un 4,5. Mira, contestaste una pregunta más, implica esto, ¿cierto? Pero yo tengo una escala tipo Likert, que es una proporción, yo tuviera uno es poco, 2 es algo. Si yo sacara el promedio, sería 1,5. ¿Qué hay entre poco y algo? No lo puedo definir, ¿cierto? Entonces yo me doy cuenta que estoy ante una proporción. ¿Ya? Ese es el error más común, que utilizan fórmulas que no corresponden al tipo de investigación que están realizando. Y otro error común, ¿cierto?, que se da, que tiene que ver con el muestreo, es que utilizan técnicas de muestreo que no son acordes a lo que van a investigar, ¿cierto? O su objetivo de investigación. Cuando ellos plantean dentro de sus objetivos que ellos van a hacer, por ejemplo, diferencias por sexo, su muestreo debería reflejar la diferencia por sexo. ¿Por qué? Porque si yo no tomo esa consideración, podría tener dentro de mi muestra 80 hombres y 10 mujeres. Y ahí mi investigación no es válida, porque las proporciones no son las adecuadas. Entonces, por eso es importante establecer correctamente el muestreo según los objetivos de investigación y eso me determina la fórmula del cálculo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no habiendo más consultas, dejar invitado a cada uno de ustedes a revisar los contenidos que el profesor Ángel ha dispuesto en plataforma para ustedes. Hay una serie también de videos y enlaces para sitios de interés. Vamos a chequear y enmendar ese que no pudieron ver y recordarles entonces que los va a estar acompañando durante la semana su tutor social, que es Luis Retamal, quien va a estar recordándoles los plazos y el proceso de término, que este NUC es certificado, la certificación es gratuita, por lo tanto, solo pedirles que cumplan con los requerimientos de revisar el material, los videos que les dejó el profesor Rocco, hacer algunas ejercitaciones y ya idealmente el viernes o el lunes de la próxima semana embarcarse, ¿no es cierto?, en el desafío de responder el cuestionario en línea, que de ser correcto, ¿no es cierto?, con la respuesta de la encuesta de satisfacción, Luis los va a estar contactando para el proceso de certificación. Profesor Ángel, muchísimas gracias por la instancia de haber Muchas compartido con gracias a ti usted, por la invitación. haber conversado Bueno, sobre muestreo y le dejo para que se despida y a nombre de Desarrollo Corporativo y de la unidad de Informática Educativa les damos las gracias por acompañarnos hoy día.
Bueno, un saludo a todos, les deseo mucho éxito en el curso, les agradezco su interés por participar, ¿cierto? Y bueno, y espero que poder contar con su participación en cursos posteriores que estaremos dando a través de educación informática educativa. ¿Ya? Un saludo a todos, que tengan muy buenas noches. Adiós. Adiós.